Yo quisiera que usted en este momento le pida a Dios que le ayude a comprender el mensaje, que le ayude a usted a poder poner este mensaje a más personas allá afuera, que usted lo desea compartir con otras personas. Así que antes de iniciar en esta tarde, en esta noche, quiero orar y pedirle a Dios que este mensaje sea un mensaje que pueda llegar a muchos hogares, a muchas familias, a muchas personas que todavía no tienen a Cristo como su Salvador. Pídale a Dios que le ayude a usted a poder ser influencia en otros más que necesitan oír este mensaje. Oremos, por favor. Padre Santo, gracias te damos en este momento que estamos reunidos. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a poder comprender el gran mensaje de la salvación, ese gran mensaje de amor que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, por tu amor, tu misericordia, por no darnos lo que merecemos. Te ruego, Señor, que nos ayudes en este día a poder comprender lo que dices tu palabra y a poder aplicarlo a nuestras vidas. Que otros más se unan a esa gran familia celestial por confiar y poner tu confianza solamente en ti, su confianza en ti, Señor. Te damos gracias y te pedimos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano que me escucha, querido amigo, usted que me escucha o que me mira en este día, quiero compartir un mensaje muy importante con usted. Y este mensaje es el gran mensaje que Dios quiere compartir con todos nosotros. Este es el mensaje de las buenas nuevas. De Dios en el libro de Juan capítulo 3 y el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama y la prueba más grande de amor es la prueba que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. No tenemos ninguna razón para dudar del amor de Dios. Hay situaciones que pasan en la vida, hay cosas que pasan por todo el mundo, la gente está muriendo, las situaciones que pasan, pero todas estas situaciones no son porque Dios no nos ama a nosotros, no son porque ha habido porque hay un problema o una situación que me está afectando. El problema, hermanos, en verdad, hay problemas que han existido durante toda la vida. Han habido pandemias durante toda la vida, han habido muertes, han habido catástrofes mundiales, han habido muchos desastres en todo el mundo. Pero aún así Dios nos ama, aún así Dios nos ha ayudado, aún así Dios nos ha dado cosas. Y al igual, hermanos, el amor de Dios no se demuestra por causa de una pandemia, ¿verdad? Que le tocó a una persona o no le tocó. El amor de Dios se demuestra al Él morir por nosotros en la cruz del Calvario. El amor de Dios es tan grande, hermanos. Pero nosotros debemos considerarnos, debemos saber que esta situación que está pasando en este momento nos puede afectar a nosotros. Más de 500,000 de personas han fallecido y se han ido de este mundo en estos 6 meses que tenemos con la pandemia. En una estadística nosotros podemos ver la gran cantidad de personas que han pasado por este problema de este virus. Y podemos ver que hay una terrible cosa pasando, millones y millones de personas perdiendo el empleo en todo el mundo, millones y millones de personas quedando sin saber qué va a pasar el día de mañana. Pero usted y yo, queridos hermanos, tenemos la oportunidad de saber de que si algo nos llegara a pasar, nosotros nos vamos a encontrar con el precioso, glorioso mansión celestial que Dios está preparando para nosotros. Dios dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El plan de Dios, lo que Dios quiere hacer con nosotros, Él quiere que vivamos con Él para siempre.
Él quiere que nosotros estemos con Él. Él está construyendo mansión celestial. Dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos nuestra ciudadanía, no está en esta tierra. Dice la palabra de Dios que el cielo es el lugar que Dios está preparando para nosotros. Dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios tiene mansiones preparadas para nosotros. Dios está preparándonos. Pero querido hermano, para que nosotros podamos tener parte en eso, necesitamos primero que nada poder ser parte de la familia de Dios. En ser parte de la familia de Dios, nosotros necesitamos reconocer algunas cosas. La primera cosa, querido amigo, que nosotros necesitamos reconocer es nuestra condición. ¿De qué estoy hablando acerca de nuestra condición? Bueno, porque yo le pregunto a las personas, usted reconoce que usted es pecador, y todo el mundo reconoce que es pecador, todo el mundo sabe que es pecador, todo el mundo sabe que no hay nadie justo, todo el mundo sabe que ha pecado, todo el mundo sabe que ha fallado, todo el mundo sabe que no hay nadie bueno sobre esta tierra, que todos hemos fallado. Todo el mundo sabe eso. Todo el mundo, y cuando hay alguien que diga no hay nada, así hay personas que son justas, que sí que no han pecado, sí hay personas así, la verdad, yo no quiero ofender a nadie, pero es que lo que Dios dice es lo que cuenta, y si la palabra de Dios dice que no hay justo ni a uno, es lo que es lo correcto. No hay nadie que sea perfecto, no hay nadie que no haya fallado sobre esta tierra. Todos hemos fallado, todos hemos pecado delante de Dios, y eso lo reconoce todo el mundo. Pero lo que no reconoce la gente es que nuestra condición de pecadores tiene consecuencias no solamente en esta tierra, pero también tiene consecuencias en la eternidad. Todos nosotros vamos a morir, dice la palabra de Dios, que por causa de un hombre el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos nosotros vamos a morir tarde que temprano, sea del coronavirus, sea de una influenza, sea del resfriado, sea de un accidente, sea de lo que sea. Todos nosotros vamos a enfrentarnos con la muerte tarde que temprano. Entonces, la condición, la situación que hay por causa del pecado es una de las situaciones que ya tenemos por causa del pecado. Es una cosa que lo vamos a pasar, que la tenemos todo aquí en la tierra. Una consecuencia por el pecado es la muerte física, pero también hay una consecuencia espiritual, y la consecuencia espiritual, querido hermano, es la que a mí me preocupa más, y es la que yo más quiero tratar de compartir en esta tarde. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que hay una segunda muerte. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20 y el versículo 14, la Biblia nos habla de una segunda muerte, y dice aquí la palabra de Dios en el Apocalipsis 20, 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Nos habla de una segunda muerte. En Apocalipsis 21, 8, al final dice que es la muerte segunda. Hay una segunda muerte. ¿Qué quiere decir la palabra muerte? Quiere decir separación. La primera muerte es la separación del alma y el cuerpo. La segunda muerte es la separación del hombre y Dios para siempre. Y algunas personas están pensando, bueno, un día de esto Dios va a hacer un juicio, y en ese juicio va a decidir, tú eras muy pecador, vas para el infierno, tú no eras tan pecador, tú vas para el cielo. No, querido hermano, déjame decirle que ya el juicio fue hecho. Ya el veredicto fue dado, y la palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Ya se nos ha dicho cuál es la condición por nuestro pecado. Ya nosotros sabemos qué es lo que nosotros merecemos por el pecado. No tenemos que pensar a ver qué es lo que me va a suceder, qué es lo que cuando yo llego al cielo, a ver si Dios decide que yo voy a ir al infierno o a dónde yo voy. Querido hermano, querido amigo, escúcheme, el momento de decidir cuándo yo voy al cielo es cuando yo estoy vivo. La palabra de Dios dice en el libro de Juan capítulo 3 y el versículo 18, dice, el que en él cree
es condenado. Escúcheme, querido hermano, el que en Él cree no es condenado. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo en este momento no es condenado. Si usted decide poner su confianza y toda su esperanza en el Señor Jesucristo en este momento, dice la palabra de Dios, usted no es condenado. Pero el que no cree, el que decide, bueno, yo no creo que eso es así, yo no creo que eso es verdad, yo no creo que lo que dice ahí no es verdad, dice la Biblia, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Querido amigo que me escucha, el día de salvación es hoy, dice la palabra de Dios. He aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No se vaya todavía, no se vaya, quédese un momentito más. Yo sé que a lo mejor el mensaje no es muy bueno para oír, ¿verdad? A lo mejor el mensaje no es muy agradable. Pero déjame, porque lo que le quiero decir es con el propósito de que usted sea salvado, que usted tenga la salvación de Dios, que usted alcance el perdón de pecados que es a través de Cristo Jesús. Quiero que usted entienda que si usted cree en el Señor, dice la Biblia, usted no es condenado. Yo no quiero que nadie sea condenado. Yo no quiero que, hermanos, la razón por la que yo he dedicado mi vida a hacer lo que hago, la razón por la que he dedicado lo que yo soy, lo que yo hago, mi vida, mi trabajo, todo lo que yo he hecho, lo he hecho confiando y sabiendo en mi corazón, en mi mente, teniendo la seguridad, la certeza de que yo sé que el cielo es verdadero y que todo aquel que en él cree no es condenado. Yo estoy convencido que el que no ha creído ya ha sido condenado, y por esa razón yo quiero que no haya nadie que se quede sin escuchar este mensaje de salvación. Es un mensaje que Dios tiene para todo aquel que cree, para todo aquel que confía en Él. Es fácil confiar en Él, es fácil aceptar lo que Él hizo por nosotros. Dice la palabra de Dios en Juan, el capítulo 3 y el versículo 36, dice la palabra de Dios, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Querido amigo, escúcheme algo. Si usted decide en este momento que usted quiere creer en el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que en este mismo momento usted tiene vida eterna. No dice que usted va a tener, no dice que un día Dios va a decidir, hermano. Dios ya decidió que si usted cree en el Señor Jesucristo, usted tiene vida eterna. Dios quiere darle la vida eterna. Dios quiere regalarle la vida eterna. La vida eterna es un regalo de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tiene, hermanos, es en el presente. No está hablando de que tendrá, no está hablando de que tuvo, está diciendo que el que tiene vida eterna. Y a propósito, déjame decirle, vida eterna significa vivir para siempre. No es vida temporal. Si usted decide aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal, Dios le va a dar vida eterna, no vida temporal, no vida que se acaba. En las personas que creen que pueden tener la salvación el día de hoy y que mañana lo pueden perder, no me cabe en la mente, no lo puedo entender. ¿Cómo es que Dios dice vida eterna pero lo puedes perder en el camino? Es para siempre, es vida eterna, nunca nada lo puede quitar. La vida eterna a mí no me la puede quitar Satanás, no me la puede quitar el pecado, no me la puede quitar lo alto, lo profundo, ni nada que haya sido creado me lo puede quitar, porque la vida eterna está guardada en el Señor Jesucristo y lo ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa hasta el día de la posesión adquirida, hasta el día que Él decida venir por mí. Hasta ese día glorioso yo tengo la salvación. Tengo a Jesús, el Espíritu Santo, morando, viviendo dentro de mi corazón. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, dice la palabra de Dios, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la ira, sino que la ira de Dios está sobre él.
No dice el que rehúsa creer en la iglesia bautista, no dice el que rehúsa creer en la iglesia católica, no dice el que rehúsa creer en la iglesia evangélica, no dice el que rehúsa creer en la iglesia mormona o adventista o testigo de Jehová. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios quiere regalarle la vida eterna. Es tan gratis, no hay que hacer absolutamente nada, tan solo confiar en Él de todo corazón. Creer, hermanos, creer que el Señor Jesucristo murió por ti, derramó su sangre en la cruz del Calvario, que Él era un hombre perfecto, 100% hombre, 100% Dios, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, pero que se despojó de sí mismo haciéndose semejante a los hombres. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Tenemos que confiar en esa salvación, en ese regalo expiatorio que el Señor Jesucristo dio por nosotros. La muerte de Cristo, hermanos, ha sido algo que ha sido predicado desde el principio del mundo, desde que Dios estableció el mundo. La muerte del Señor Jesucristo fue predicada y fue hablada y fue traída. Cuando Adán pecó, cuando Adán falló delante de Dios, hubo que haber un sacrificio, un animal. Ese animal representaba a nuestro Señor Jesucristo, que dio su sangre por nosotros para perdón de pecados. Cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo y le iba a crucificar, el ángel de Jehová le dijo: no lo hagas. Y luego él proveyó un cordero. Dijo él mismo dijo: en este lugar se va a llamar el monte de Jehová, será provisto, porque ahí Dios proveyó. Y era el símbolo de que un día Jesucristo iba a venir a morir por nosotros en ese mismo monte, en ese mismo lugar, en el monte de Dios. Iba a dar su vida, iba a dar su sangre por nosotros. Esa sangre que ponían los israelitas en el lintel de sus puertas representaba la sangre de Cristo, que es puesta en el corazón de todo aquel que cree y le acepta como Salvador personal. Ese cordero de 1 año sin pecado, sin mancha, representaba a nuestro Cristo, que iba a ser muerto en la cruz del Calvario. Cuando la gente pecó y se quejó de parte de Dios y no querían creer a Dios, y las culebras vinieron y los picaban, esa culebra representaba a Satanás, y ese veneno que les ponía representaba el pecado, y la muerte representaba la muerte en el infierno. Pero también Dios mandó a Moisés a levantar un asta en el desierto, un asta de bronce, y poner una culebra allí sobre esa asta. Esa culebra allí en esa asta representaba al Señor Jesucristo dando su vida y poniendo en juicio a la serpiente, a Satanás, para siempre, y destruyéndola allí en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo resucitó al tercer día, y la gente le pedía a Jesucristo: danos una señal, ¿quién eres tú? La gente quiere señal, la gente quiere: yo quiero ver que esto es de verdad, yo quiero ver que sí es verdad. Y aún el mismo Señor Jesucristo no dio señal. Dijo: no les voy a dar señal, pero la señal del profeta Jonás. Porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. Mi querido hermano, el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día, dice la palabra de Dios, se levantó de entre los muertos, resucitó glorioso para traernos la salvación, para decirles: he pagado el precio. Me encanta esa frase que el Señor Jesús dijo ahí antes de morir. Él ahí en la cruz, clavado en el Calvario, dijo: Tetelestai, que significa el precio está pagado, que significa está terminado, se pagó todo. La muerte de cruz la cruz del Señor Jesucristo está completo. Y solo usted y yo tenemos que venir delante de Él confiando que Él sí derramó su sangre en la cruz, de que Él lo hizo por usted y por mí, porque usted y yo no podemos ser salvos por nuestras obras, usted y yo no podemos ser salvos por nuestra iglesia, usted y yo no podemos ser salvos por nuestra familia, usted y yo no podemos ser salvos por ningún otro nombre bajo esta tierra. El único que podemos ser salvos, dice la palabra de Dios, es en el nombre del Señor Jesucristo. Porque fue el Señor Jesucristo que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Fue Él el que murió por mí. Pero ¿quién es Jesús? Jesús no es nada más un profeta. Jesús no es nada más un hombre que caminó por la tierra haciendo milagros.
La palabra de Dios dice en el libro de Mateo capítulo 1 que su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La palabra de Dios también nos dice a nosotros, cuando el Señor Jesucristo le preguntó a Pedro, me encanta esa porción del libro de Mateo capítulo 9, cuando el Señor Jesucristo le pregunta a Pedro, ¿y ustedes? Dice, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy? Algunos decían, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, que ha vuelto, otras personas dicen que eres alguno de los profetas. Y el Señor Jesucristo fue directo con los apóstoles y le dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y Pedro se levantó y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí el Señor Jesucristo le dice, bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta verdad que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es Dios en la carne. Cuando nosotros podemos comprender esto, hermano, es un poco difícil para nuestra mente asimilar cómo es que Jesús es el mismo Dios, Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento. Cómo es que Él mismo viene a la tierra. Cómo es que Él es el Hijo de Dios y todo esto ser uno. Y más veces a nosotros, en vez de tratar de ponernos en la lógica, necesitamos empezar a agarrar y asimilar y decirle, Señor, tal vez no lo entiendo, pero lo voy a aceptar y lo voy a creer por fe. Me encanta el libro de Romanos capítulo 10 y versículo 13. Dios en Romanos capítulo 10, 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre de Dios. En el libro de Joel, si no me equivoco, dice la palabra de Dios, todo aquel que invocar el nombre de Jehová. Hermanos, Jesucristo le quiere salvar y solamente usted tiene que venir ante Él creyendo. Solamente usted tiene que venir ante Él diciéndole, Señor, reconozco que tú eres el camino, la verdad y la vida y que no hay nadie más fuera de ti. Y usted lo acepta como su Señor. En Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Él es Dios, que Él es el dueño del universo, que Él es el dueño de todo lo que hay. Y usted viene y le confiesa a Él y le reconoce como Salvador personal. Usted le dice, Señor, yo creo, hermano, pero ¿saben qué es lo que sucede? Escúcheme que esa parte está muy importante. Mucha gente quiere aceptar a Jesús para que no le venga el coronavirus. Mucha gente quiere aceptar a Jesús porque si están enfermos quieren estar mejor. Mucha gente quiere aceptar a Jesucristo porque han perdido su empleo. Mucha gente quiere aceptar a Jesucristo porque no saben a dónde más ir. Y la verdad sí está bien, pero la verdad es que debemos aceptar a Jesucristo porque Él murió en la cruz del Calvario, porque Él derramó su sangre por mí, porque Él me amó y porque Él me quiere dar la salvación. Y yo lo quiero aceptar a Él como mi Dios, como mi Señor, como el Rey de Reyes en mi vida. Ojalá que esa sea la cosa en este día. La gente busca felicidad, pero no lo encuentra porque lo busca en el lugar equivocado. Mientras que usted siga buscando la felicidad en cualquier otro lugar de este mundo, no lo va a encontrar ni en el dinero, ni en la fama, ni en ninguna otra cosa. Solo en Jesucristo está la verdadera felicidad. Queremos arreglar los problemas de nuestros países y a veces nosotros no podemos ni entender lo que nosotros vivimos, la mentira que hay detrás de la gente, los robos que se dan. Hermanos, pero el gobierno va a seguir igual de corrupto todos los años y no importa cuántos vengan, va a seguir habiendo corrupción. Y la única cosa que puede cambiar eso se llama el Señor Jesucristo. Nadie más. Hasta que Jesucristo no venga a morar en el corazón de un líder que se pare y que esté de acuerdo con lo que dice su santa palabra, hasta ese día no va a haber el para de la corrupción. Nuestros problemas se solucionarían si tan solo viniéramos a Él, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Quiero
quiero pedirle, hermano, joven, amigo, niño, todo el que me escucha en este día. Dios te ama y Dios muestra su amor, que Él murió por ti en la cruz. Alguien preguntó y dijeron, ¿qué tanto me ama Jesús? Dijeron así, que murió en la cruz por mí. El Señor Jesucristo mostró su amor. Él no me obliga a que yo lo acepto. Si usted no lo quiere aceptar, usted no tiene que aceptarlo. Pero si usted lo acepta, Él te va a dar vida eterna. Él te va a dar la felicidad que jamás tenías. Él va a llenar ese vacío que tú no sabías que por qué no se podía llenar. Él va a ayudarte. Él te va a abrir los ojos. Él va a quitar esa venda que está delante de ti. Pero ojalá que no lo aceptes nada más para salir de una dificultad. Lo vas a aceptar porque tú te has dado cuenta de que Él es el Señor y tú quieres que Él sea tu Señor. No nada más tu Salvador, pero tu Señor, tu Rey, el que manda en tu vida, el que te dice a ti qué hacer. Él va a ser el capitán de tu vida en este momento. Él va a ser el piloto de tu avión. Él no va a ser más tu copiloto. Él no va a ser más tu sostén para agarrarte allí porque no tienes nada más con qué agarrarte. Él va a ser el que te va a llevar hasta más lejos. En Jesús hay verdadera felicidad. En Jesús hay perdón. En Jesús hay esperanza. En Jesús lo hay todo. Ojalá que si usted en este día no ha aceptado a Jesús como su Salvador, sea el día que humildemente venga ante Él diciéndole, Señor, te acepto como el Señor de mi vida. Gracias por morir por mí. Entra en mi corazón, sea el Salvador de mi alma. Acéptalo y no esperes más. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos ni tan siquiera qué va a pasar hoy. El día que yo tengo, la hora que yo tengo es esta. Acéptalo como tu Señor. Pídele a Jesús. Él está listo esperando por ti. Él no está pidiendo que vayas a ninguna iglesia, que hagas ningún sacramento, que hagas nada especial. Solamente que humildemente vengas ante Él y le digas, te acepto, Señor. Entra en mi corazón. Sea el Señor de mi vida. Tengo un pecado que tengo que dejar para poder aceptarlo. No. Olvídate de los pecados que tengas. Él te perdona, Él te acepta, Él te quiere a sí mismo. Venga ante Él. Venga, camina ante Él y dígale, Señor, aquí estoy con mi pecado, con mis cosas, con mis problemas. Te los entrego, Señor. Encárgate. Y Él lo va a hacer. Dale todo a Jesús. Dáselo. Venga confiado y dígale a Él, te acepto como mi Señor. Y eso es lo que importa. Padre Santo, si hay alguien en esta tarde que no te conoce como Salvador personal, que no se vaya de aquí sin haberte confiado, sin haber creído en ti, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres el todo para nuestras vidas, Señor. Sin ti nada somos. Que podamos confiar en ese regalo que has dado por nosotros y creer que solo tú eres el Salvador de nuestras vidas. Te ruego, Señor, por cada uno y por cada persona que va a oír este mensaje, que de verdad venga ante ti creyendo que solo tú eres el camino y que solo tú eres el que puede salvarnos. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a depender de ti. Te damos gracias por tu amor y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.